Hola. Ay, bueno, me encanta que no tenemos moderador, así que nos moderamos nosotros mismos. Voy a empezar yo, soy de alguna manera sapo o sapa de otro pozo, porque yo no trabajo en una plataforma, excepto que consideremos a una universidad como una plataforma. Yo soy directora del Centro de Ciencias Sociales, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, y además soy codirectora de MESO, que es el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad. Así que yo no voy a hablar de plataformas, voy a hablar de personas. ¿Qué hacen las personas con las plataformas? Y adelanto que como soy profesora y me tengo que ir a dar una clase y esto se extendió, también me voy a ir en el medio, pero no estoy ofendida con nadie. Solo avísenme si hablan mal de mí cuando me voy. Bueno, para pensar cómo producir contenido, a mí me interesaba contar un poco qué sabemos desde el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad, desde San Andrés, por las investigaciones que estamos haciendo. Además, yo escribo el capítulo del Reuters Institute de la Universidad de Oxford sobre medios digitales. ¿Qué contenido quieren las audiencias? Y a mí me parece que lo más interesante acá para marcar, este es un año eleccionario en Argentina, pero esto sigue siendo verdad, es que las audiencias en general les interesa más la ficción y el entretenimiento que las noticias. Un 40% de los argentinos dice que evita las noticias siempre o a veces, es un montón. Para que se den una idea, en 2017 el 77%, o sea, 8 de cada 10, decían que estaban muy interesados en las noticias. En 2024, nomás el 45%, menos de la mitad. Estamos hablando de 8 años. Un cambio que hubo este año, que fue un poco motorizado por la realidad argentina y también por la creatividad argentina, es que empezamos a meter el stream como categoría en el consumo de noticias. Costó muchísimo porque de esto pueden hablar más mis compañeros. En otros países no existe el stream como lo conocemos nosotros. Me decían, ¿es un podcast? Y yo decía, no es un podcast. Pero lo encontramos, lo pusimos en la audiencia y el 8% dice que se informa habitualmente a través de streaming. En 2017 el 92% consumía noticias online, en 2024 el 75% consumía noticias online. Tengo los datos de 2025, están embargados, no los puedo contar, es todavía más bajo. En 2022 el 65% miraba películas o series por streaming, en 2017 el dato era 41%. Entonces lo que estamos viendo acá es una migración que tiene que ver con la multiplicidad de opciones, de personas que dicen la verdad que prefiero no enterarme de la realidad. Prefiero ver series o entretenimiento o divertirme, y entonces tiene sentido que se invierta más en eso y poner más recursos en eso. La pregunta, y los que sí les interesa la realidad suelen ser muy intensos políticamente y suelen tener preferencias políticas recontramarcadas y suelen buscar opciones que confirmen lo que ya piensan. O sea, van a escuchar streams o van a buscar podcasts que les den la razón en lo que ya piensan de antes. Estoy hablando hace un montón y no le quiero robar más tiempo a mis compañeros, que tienen un montón de cosas interesantes para decir, pero sí me pregunto quién va a producir noticias, quién va a dedicar recursos a hacer investigación, quién va a intentar ser imparcial o no sesgado en la transmisión de información, si hay tan poco interés por las noticias en general y por las noticias imparciales o no sesgadas en particular. Sigo yo. Bueno, como hay mucho interés en entretenimiento, aparezco yo trabajando en Disney, más que nada para Disney Plus, plataforma de streaming global. Nosotros tenemos la oficina regional acá en Argentina para toda Latinoamérica y Disney Plus está presente en casi todos los países de Latinoamérica en un rol de liderazgo. No solo por la penetración que tiene Disney Plus en cuanto a la cantidad de suscriptores frente a la competencia, que es una competencia muy fuerte, no solo por la atención en diferentes tipos de medios, cable, redes sociales, televisión de aire, o simplemente pasar el tiempo y qué hace uno en su lugar de ocio, sino porque en los últimos 5 o 10 años, con la venida del mundo del streaming para formatos largos o formatos en vivo, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, las streaming wars están sucediendo y se sienten en el día a día cuando te sentás con tus amigos y tenés que decidir, tenés que contar qué serie descubriste vos que nadie más está viendo para contarlo. Y a partir de eso, elegir qué plataforma es la mejor plataforma para vos, para tu familia y para las personas con las que quizás compartís la cuenta, ¿no? Disney Plus tiene una propuesta líder en este momento de entretenimiento para Latinoamérica, sobre todo, donde tenemos
no solo las mejores películas y series históricas con marcas como Marvel, Star Wars, Disney, Pixar, todos los documentales de National Geographic, sino también el mejor deporte de ESPN, donde puedes disfrutar la Copa Libertadores. Este fin de semana, Fórmula 1, vean a Franco Colapinto, por favor, lo pueden ver en Disney Plus. Y también todo lo que es entretenimiento general, como series como Grey's Anatomy, Los Simpsons o las series locales de mucha relevancia y mucha conexión local, como puede ser El Encargado, que si no la vieron, no sé qué pasó porque todo el mundo la vio. Y parte un poco de mi rol tiene que ver con poder llevar esa propuesta de valor a las audiencias y lograr ese interés para que cuando te sientes en la mesa y hables con tus amigos, entiendas por qué Disney Plus es una solución integral para vos y tu familia y te atraigan nuestros contenidos, nuestras películas, nuestras marcas y nuestras historias que son tan poderosas. Bien, buenas tardes. Bueno, la parte mía tiene que ver con este renglón, este rubro del entretenimiento tan singular que es el deporte. Mi nombre es Pedro Freire, trabajo en Teis Sport, estoy a cargo de contenidos y programación. Personalmente trabajo en medios hace 33 años, 30 los pasé en diferentes empresas del rubro televisivo, audiovisual. Y sí, tenemos muchos desafíos en una industria cambiante y en una actividad, en un rubro tan especial como es el deporte, y encima el deporte en Argentina, ¿no? Teis Sport es una empresa que produce, digamos, una serie de plataformas y canales que está hecho en Argentina, por argentinos, con una impronta argentina, ¿no? Una particularidad que nos da una pauta y es mejor por ahí que hacer todo un desarrollo. Argentina es el único país en el que el torneo para clasificar al Mundial lo llamamos eliminatorias. En el resto del mundo se le dice clasificatoria, qualifiers, incluso en Uruguay o en Paraguay, salvo ahora que se están argentinizando un poco, le llaman eliminatorias. Es decir, que acá son 10 equipos que se los tiran un torneo a ver quién queda fuera del Mundial. Es decir, es una arena romana, ¿no? Eso nos da una pauta de lo que es trabajar con deporte en Argentina, ¿no? A veces por ahí yo me siento, o con el equipo hablamos y nos sentimos como si fuésemos clarquistas que manejan material explosivo, ¿no? Porque una transmisión deportiva no puede fallar, ¿no? Este concepto de engagement y de momentum que tiene el deporte, ¿no? Que tiene el corazón de su producto en el vivo, nos lleva a tener que trabajar con especial cuidado en cuanto a la robustez de las plataformas, en cuanto a la previsión, en cuanto a los costos para transmitir el deporte en vivo, es decir, la competencia deportiva en vivo trasladado al televidente, ya sea mediante con una emisión en el medio en Pay TV o en forma directa con una OTT, y no puede fallar, ya sea la final del Mundial o ya sea Deportivo Merlo Sacachispas, porque esos 4.000 usuarios que están viendo Deportivo Merlo Sacachispas en el Play, si la plataforma falla, no hay con qué compensarlos, por más que le regale un partido del Barcelona, es decir, ese partido que jugaron por la cuarta fecha de la B Metropolitana es único y irrepetible, ¿sí? Y nos podemos perder un gol. Entonces el deporte implica mucha pasión, una gran oportunidad comercial y de marketing, no se los voy a explicar, pero de este lado del escritorio también un montón de singularidades para el trabajo técnico, para la previsión de costos. Por otro lado, el otro gran desafío también tiene que ver con la gestión empresarial, digo, ¿no? Nuestra empresa, sus accionistas principales son por un lado el Grupo Clarín y por otro lado este combo entre torneos, DirecTV, y esos accionistas son a su vez proveedores y son clientes, ¿no? Entonces, en cuanto a la provisión, por ejemplo, de facilidades, vamos a referirnos, no sé, internet o facilidades técnicas para transmisión, muchas veces hay un cierto status quo ya generado como protagonistas de este ámbito, de estas empresas, que hace que el filtro para tomar decisiones a veces sea más delicado que simplemente ver la opción más barata o más viable desde lo técnico, ¿no? Entonces, bueno, el deporte tiene esas singularidades, siempre implica un riesgo extra, pero bueno, también es súper entretenido, no nos aburrimos, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Emilio Laszlo, soy el coordinador de contenidos, el coordinador de la programación de Gelatina. Vengo de un universo un poco distinto al de quienes comparten acá el panel porque, bueno,
Gelatina es parte del boom de los canales de streaming como se los conoce hoy en Argentina, pero no como las OTT, como las plataformas donde uno mira series, películas, etcétera, sino más bien pensando en los canales de live stream, que hoy se les dice streaming, pero en realidad tiene que ver con el vivo, ¿no? Con que la centralidad en transmitir en vivo, que en los últimos años se concentró sobre todo en YouTube. Transmitimos Luzu, Olga, Gelatina, Blender, Vorterix, etcétera. No quiero hacer omisiones, pero es imposible nombrar a todos. Transmitimos centralmente en YouTube y después tenemos a las redes sociales y otras plataformas como canal de difusión, ¿no? Para nosotros el vivo es un momento más donde producimos contenido on demand. Entonces hay un montón de aprendizajes desde el comienzo de Gelatina, que fue en 2022, en marzo de 2022, cuando salimos al aire por primera vez, hasta el día de hoy. Fuimos aprendiendo de todo, desde la parte técnica, donde no había un manual de pasos a seguir de cómo armar un estudio de streaming, desde el manejo de YouTube, desde el manejo de las redes sociales, desde el formato del aire. Todavía sigue ahí la duda flotando de si estamos haciendo radio con cámaras o hacemos televisión por internet o hacemos algo nuevo o una mezcla de todo, no solo para Gelatina, sino para el rubro en general. Y como es tan nuevo, hay un montón de desafíos para nosotros, desde el esquema de trabajo, desde el formato artístico, audiovisual, y también en la parte comercial, que es un poco quizás a lo que apunta el título de esta charla, que es que producir contenidos cuesta y cómo se rentabilizan esa producción de los contenidos. Creo que no hay un esquema de negocios claro todavía en este tipo de canales de streaming. Cada uno encontró su camino. Gelatina hoy profesionalizó su área comercial hace no tanto tiempo, hace alrededor de un año que le empezamos a prestar más atención a, bueno, cómo traer auspiciantes privados que aparezcan en nuestra pantalla, y con simplemente un poco de esfuerzo, la verdad es que crecimos muchísimo en ese sentido. Pero otra diferencia que también encontró Gelatina, por supuesto basándose en experiencias previas de otros canales colegas, es el financiamiento de la comunidad. Es decir, esto que se habla tanto en Internet hoy, que es la creación de comunidades, de que la audiencia sea más que simplemente una audiencia pasiva. Nosotros también le pedimos a esa gente que nos mira todos los días que aporte lo que pueda y lo que quiera para que nosotros existamos y en lo posible también sigamos creciendo. Entonces, eso trae un montón de ventajas y también de desafíos. Como uno, desde lo artístico, desde la línea política, editorial, puede tener tensiones con sus auspiciantes privados o con auspiciantes de la política, si uno quisiera recibir pauta pública, también genera tensiones con la audiencia que lo está financiando, ¿no? Bueno, seguimos ahí transitando todo ese tipo de desafíos, pero creemos que es un rubro, una industria incipiente que va a seguir creciendo. Todavía la pauta privada, la publicidad de las agencias o de las marcas representa menos de un 3% en los canales de streaming hoy de la torta publicitaria general. Entonces hay muchísimo espacio para crecer y sobre todo, como nosotros vamos aprendiendo en el camino, también las agencias, también las marcas están aprendiendo a, por ejemplo, qué métricas tienen que mirar, qué estadísticas tienen que mirar para entender dónde les conviene promocionar sus productos, sus servicios, cómo medir si tuvo sentido o no tuvo sentido publicitar ahí, si tiene sentido mirar el minuto a minuto de la audiencia en vivo, algo que si alguien le prestó un poco de atención a este mundillo, habrá visto un montón de cuentas que miden el streaming, el rating del streaming minuto a minuto. Entonces tal canal tiene 10.000 personas mirando, tal otro canal tiene 30.000, cuando en realidad la mayoría de la gente nos mira on demand, miran diferido. Esa transmisión que nosotros hacemos de un programa de 2 horas en YouTube, después queda subido, lo ven 10 veces más en diferido. Aparte de eso se hace un recorte de media hora de una entrevista, de media hora de una sección, y aparte de eso se hacen múltiples recortes de 1 minuto, de 30 segundos, para TikTok, para Instagram, para X, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo medir todo eso de una manera, con un número fijo, pero creo que hay un montón de espacio. Y para cerrar, agarrándome un poco de la introducción de Eugenia que hacía, que estaba súper interesante, es cierto que quizás el público masivo está más interesado en el entretenimiento que en las noticias, o que en la política, o en lo periodístico, pero Internet también se trata de eso, ¿no? Se trata de encontrar tu nicho, encontrar tu burbuja,
crecer hasta donde puedas y hasta donde te dé, pero hay un público en Argentina, sobre todo comparado con otros países, muy interesado en la información política. Por supuesto nos movemos al calor de cuando suceden noticias importantes tipo elecciones, pero hay un montón de gente que está interesada y desde Gelatina aportamos momentos periodísticos, informativos más clásicos, momentos más vinculados a la militancia, porque no contamos la información simplemente narrándola desde una mirada solemne y objetiva y neutral, sino que lo que queremos es incidir en el debate público, intervenir y formar parte de eso, y en ese camino estamos. Así que por ahí va Gelatina. Después va a ser interesante, por supuesto, intercambiar con los colegas y con cualquiera que tenga preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias primero a la organización por la invitación. Mi nombre es Diego Rodríguez, soy vicepresidente de operaciones de AMC Networks, una compañía conocida por ser productora, programadora y distribuidora de canales y contenidos a nivel mundial. A mí me toca atender la región de Latinoamérica. Y algo interesante del panel, como bien decía la gente de Gelatina, que si bien somos dos grupos bien diferenciados, aquellos canales como AMC, Disney, torneos que venimos trabajando en el mundo de televisión desde hace mucho, desde antes que exista Internet, y justamente el evento habla sobre Internet, a los nuevos medios que aparecen gracias a la Internet. Es decir, aquellas empresas como AMC han transicionado las últimas décadas tratando de adaptarse justamente a la producción, programación y distribución nueva que se va presentando en el mercado, y el poder de resiliencia que hemos tenido nos ha traído hasta acá hoy en día, estando aún vigente con contenido súper potente y poder atender a toda esa diversidad de plataformas que hoy existen y aquellos que son clientes nuestros. Desde AMC tratamos de ver la producción siempre como un desafío, tratando de que los canales, tanto los contenidos que en los estudios de Estados Unidos se producen, que son distribuidos mundialmente y bien conocidos, como puede ser The Walking Dead, Breaking Bad, Mad Men y otras grandes marcas, a los contenidos locales de Latinoamérica, que pueden ser aquellos de cocina, como los del gourmet y demás, siempre están vistos como un 360, siempre están vistos como que el desafío está hacia el consumidor. Eugenia presentó unos números duros que siempre son interesantes, y hacia eso encaramos. Es decir, hoy la vista del lado de quien pone a disposición contenido del público no está solo en la vieja pantalla, tal como lo conseguíamos hace 20 o 30 años, porque yo también tengo 30 años en la industria, Pedro, no sos el único grande, ¿sabes? y hemos transicionado esa forma de ver al público de manera diferente a partir de esos cambios de consumo. Hoy cuando se produce se piensa en pantallas grandes, en livings, en pantallas pequeñas, en formatos diferentes, en servicios lineales, en servicios no lineales, en contenidos que son de nicho, en contenidos que son más masivos, se ven ratings, se ven números de consumos de VOD, es decir, hay una mezcla y una cantidad de variables tan grandes que la ecuación se hace cada vez más desafiante. Y es ahí donde las productoras internacionales ponen todo su foco, en tratar de entender cómo constantemente este dinamismo que tiene la industria va entregándonos de a cuentagota alguna información valiosa, porque en el mar de data que recibimos no todo es importante, sino que hay que saber identificar dónde están los valores para poder seguir produciendo y entregando y programando y distribuyendo aquel contenido que realmente tiene importancia y valor. Por eso tanto el título de la presentación que habla de la producción, yo le agrego siempre la programación y la distribución, porque en esos lugares están los puntos de foco. Tener la producción correcta y el contenido correcto con la programación correcta, ya sea lineal o no lineal, no hace falta que sea un canal lineal, todo tiene que ser programado y premeditado. Y la distribución con aquellos partners, aquellos socios que han sido siempre nuestros de la industria, en el caso de AMC con los operadores tradicionales y nuevos, que también se suman a esta cadena de distribución. Vuelvo a repetir, hemos sido resilientes, hoy la convivencia con los nuevos medios es un hecho, y lo cual nos hace competentes, pero a su vez nos hace complementarios. Por lo tanto, también nosotros como productoras tradicionales
hemos visto los nuevos medios de distribución. Hacemos contenido para redes, se hacen contenidos para nuevos medios de comunicación, se hacen contenidos, promociones, assets de diferentes formatos para diferentes tipos de medios y por lo tanto todos juntos estamos conviviendo en este desafiante industria que es el mundo de televisión. Internet hoy es un medio de distribución, no es el único. Hemos pasado por el broadcast, por el digital broadcast, por el unicast al cual estamos ahora o el multicast del mundo IP y por lo tanto, y lo que venga. Y no hablo solamente de plataformas lógicas, sino también de las partes físicas. Hemos pasado por diferentes redes físicas en cuanto a la distribución y seguimos todavía afrontándonos a las nuevas tecnologías y eso nos hace más desafiante y súper interesante. El mundo de televisión, video, contenido audiovisual, no más televisión solamente, sino todo el resto del mundo audiovisual, hoy hablando de multiplataformas. Eso es lo interesante de la discusión de hoy. Así que bueno, los dejo para una segunda ronda. No, algo que recién cuando los escuchaba hablar, bueno, como todos lo mencionamos y cuando nos juntamos justo antes de tener esta charla, hablábamos de lo diferentes y parecidos que somos todos en cuanto al modelo de negocio, ¿no? OTT, cable, streaming que es gratis, pero tenés que tener acceso a internet. Y creo que algo importante, yo sigo el show, no te preocupes. Creo que algo importante es, y para volver a lo que es Disney Plus como la parte de negocio directo al consumidor, es la adaptabilidad que está teniendo Disney como compañía, que es una compañía de 100 años, que casi que fundó el cine como industria en su momento, desde el fundador Walt Disney hasta hoy, donde la plataforma se va adaptando y no, la plataforma que lanzó en Latinoamérica hace 5 años no es la misma que es hoy. Ha crecido un montón, no solo en suscriptores, en contenidos, sino en propuesta de valor y adaptación de modelo de negocio. Tanto lo que son diferentes tipos de planes, donde de repente ahora en Argentina tenemos un plan con anuncios para poder llegar a audiencias que puedan acceder a este tipo de plan, y tenemos un plan premium con todo el deporte y toda la propuesta de ESPN completa, que se asemeja mucho al cable en su momento o al cable como funciona hoy, pero esta vez por internet, por plataforma, por app. Entonces yo me quedo con la adaptabilidad que requiere la industria y también el desafío que representa para compañías tan grandes con tanta historia, con negocios tan sólidos, poder desviar y transformarse. Lo que era, por ejemplo, el negocio de la publicidad, que no solamente es a través del cable, sino que también ahora es a través de nuestra plataforma de streaming en Disney Plus. Y eso es un desafío no solamente de poder leer el negocio, sino de interno y cultural para poder adaptar nuevos skills, nuevos equipos. Lo que recién mencionabas de Gelatina, de cómo tenés el live streaming y tenés también el corte y el VOD después, cómo la gente lo ve después del vivo. Nosotros tenemos todo lo que es música y deportes, donde también la gente lo ve después del vivo, lo cual representa un montón de parte de ese consumo, porque la gente quiere ver el contenido cuando quiere, dónde quiere y cómo quiere. Y Internet es como una selva gigante donde todo lo podés encontrar, y me parece muy interesante ver cómo todos en su medida, grandes, medianas o empresas chicas o hasta individuales en redes, en TikTok, se van transformando. Eso. Muy bien, si alguien más quiere hacer un aporte antes de que abramos las preguntas al público, adelante. Sí, me quedé con este tema de la adaptabilidad de las empresas, obviamente de los ejecutivos, de quienes piensan las empresas, de los que nos controlan, digo, a la hora de números y de generar ganancias, pero también es fundamental el tema de la cultura de trabajo de un equipo, ¿no? Sobre todo en los que generamos contenidos. Nosotros hace más o menos 10 años que cambiamos un poquito el enfoque de trabajo de los equipos de los distintos programas, y cada equipo tiene 2 frentes de trabajo. Uno es el programa que vemos al aire, determinado día de la semana, de tal hora a tal hora, y el otro frente que tiene es el de redes sociales, digitales.
esta palabrita que ahora que andan dando vueltas, que está buenísima y que le pone nombre a algo que venimos manejando hace mucho, casi por intuición, que es el sportainment, ¿no? Este concepto de entretener con el deporte y entender que la interacción, desde el momento en que a alguien se le ocurrió preguntar, mandó un SMS diciendo quién es el mejor jugador del partido, o llamá por teléfono a la radio y dejá tu mensaje, existe este concepto, y si lo vinculamos a algo con tanto engagement como el deporte, tenemos un vector de trabajo buenísimo, ¿sí? Que no nos tiene que asustar, digo, que no es que es solamente un desafío o un problema, sino que tenemos que estar un paso adelante. En el deporte algunas cosas parecen naturales, ¿no? Nosotros cariñosamente nos llamamos a nosotros mismos los gordos gritando de fútbol, ¿no? Cuando juntamos a 5 periodistas hablando de fútbol y haciendo el postpartido, el prepartido, todo lo que es el valor agregado, ¿no? Esto es un espacio que prácticamente es nativo con estos conceptos de la interacción, de generar interacción, y hoy en día lo podemos traducir en la imagen de una persona mirando un partido, entregado, si se quiere, como espectador a ese partido, porque nada te ata tanto a la pantalla como una transmisión deportiva. Digo, en términos de atención de la gente, uno de los pocos productos que nos puede mantener 2 horas frente a una pantalla es un partido de fútbol, y hasta ahí. El desafío de que esa persona, ese espectador, tiene otra pantalla en la mano, que no la podemos dejar pasar, ¿no? Y que es parte de la experiencia deportiva, ¿no? Últimamente se inventó este término tan lindo que es sportainment, pero es algo ya natural en el deporte y como vuelvo a lo mismo, tiene mucho que ver con la cultura de trabajo, ¿no? Con entender que hoy en día un producto audiovisual no es solamente la linealidad de poner en pantalla de pay TV o de aire o lo que sea un programa, sino que tenemos otro frente que no podemos descuidar, bueno, porque como dicen en el barrio, cocodrilo que duerme es cartera, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Si alguien más tiene algún otro aporte para hacer antes de las preguntas para el público, bienvenidos. Sí, yo quería solamente agregar una parte que me parece interesante para responder la pregunta del panel, que es cuánto cuesta la producción hoy en día o qué es lo costoso de la producción. A nivel de esfuerzo humano y de compañía, la producción sigue costando lo mismo en ser creativos y llevar a cabo algo. Lo que ha cambiado enormemente, como decía anteriormente, es hacia dónde está destinado la multiplicidad que tiene que tener esa producción. Antes producíamos un evento y sabíamos que el ventaneo o la parte donde tenía exposición ese evento iba a decantar en lo que la industria proponía, que era un cine o televisión, o nacía ya directamente en la televisión, y después algunas que otras opciones de servicios o de tiers, como lo llamábamos, de suscripción diferente, ya sea para televisión abierta o televisión paga, en diferentes tiers, y ahí se acababa. Con la explosión de Internet, con la explosión de la tecnología de dispositivos, con la explosión de todas las distribuciones que hay hoy en día, la producción empieza a tener un costo más caro a nivel esfuerzo, no lo digo monetario, sino a nivel esfuerzo, en la parte de postproducción y distribución, donde sí tenemos que pensar que un contenido que es concebido en un set de producción, hoy en día tiene que ser entregado quizás en 20 plataformas diferentes, conceptualmente, en 20 plataformas diferentes que difieren tanto en el medio de transmisión como también en la recepción. Por lo tanto, tenemos que acomodar ese tipo de contenido o ese canal, ya sea lineal o no lineal, a los diferentes puntos de entrega. Y ahí está la parte compleja o desafiante del mundo, y lo digo desde mi perfil técnico, donde debemos de alguna manera encontrar las ventajas que la tecnología hoy nos presenta para adelantarnos acerca de lo que va prediciendo los negocios. Y cada negocio nuevo que sale o cada forma de distribución nueva que sale, los técnicos o los ingenieros que están detrás del armado de los canales o la preparación del contenido tienen que estar anticipando esa tecnología para poder hacer en escala el crecimiento y que sea algo flexible y adaptable. Hoy contenidos hay siendo distribuidos a plataformas de VOD que son de diferentes sabores. Hay contenidos que van hacia clientes que son broadcast tradicional, clientes que son broadcast digitales. Hay una diversidad de multiservicios que están siendo distribuidos, multiaudios subtitulados, descripciones, la metadata y plataformas nuevas que fueron apareciendo en el mercado, como plataformas de FAST, plataformas de AVOD, publicidades que van y vienen en diferentes negocios, en plataformas tradicionales lineales como Video on Demand, digitales, alimentación a plataformas como pueden ser YouTube, etc. O sea, la diversidad es tan grande que los costos de producción a nivel esfuerzo
aumentaron en la parte de postproducción, no tanto en la parte de producción. Sí hay una ventaja muy valiosa que la economía de escala nos dio a las productoras, que es poder producir hoy con menos costos que antes en cuanto a tecnología, poder manipular el video y el audio de una forma más económica que lo hacíamos hace 10 o 20 años atrás, ni hablar, y poder distribuir de una manera más económica con multiplicidad de canales, con multiplicidad de feeds, con multiplicidad de opciones, sin tener grandes costos asociados, pero siempre tratando de poner el mayor esfuerzo donde se necesita ese contenido. Eso solamente quería mencionar, que es un poco lo que mezcla. Y otra cosa que también, solamente tiro el título, es esta multiplicidad y el esfuerzo que se pone en postproducción y en distribución y en la producción que va siendo en escala un poco más económica, cuánto tiene que ver la calidad audiovisual en esto. Hace mucho tiempo se evaluaba la calidad como el primer punto de partida. Hoy en día la calidad es discutida. Es discutida porque pasó a un nivel inferior. Si bien seguimos produciendo cosas con mucha calidad, hasta en formatos bastante desafiantes como el 4K que aparece hace unos años en el mercado, todavía no vemos una masividad en ese consumo, sino que vemos más la preferencia por la diversidad, por la multiplicidad de contenidos. Y es ahí donde los que producimos contenidos y nos cuidamos en cuanto a la manipulación, empezamos a ser un poco más, no diría laxo, sino ser un poco más flexible en cuanto a la medición de calidad. Y empezamos un poco a entender que necesitamos producir más, que necesitamos distribuir más, que necesitamos leer más al consumidor, más que estar presente quizás en la calidad, donde sí se mantiene por vieja usanza y por hábitos naturales de quienes producimos hace 30 años, esa calidad televisiva que le llamábamos calidad broadcast, la seguimos manteniendo puertas adentro. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la distribución ha cambiado y por lo tanto la calidad de esa manera ha cambiado, ¿no? Y solamente eso quería decir. Muchas gracias, Diego. Emilio, si querés agregar algo o podemos abrir preguntas del público. Bárbaro. Muy bien, abrimos las preguntas entonces para el público. Por aquí, por favor, el micrófono. Diego, me disparaste un par de ideas con lo que dijiste, pero me parece que también es para todo el panel, digamos. Si bien el título era producir cuesta, distribuir cuesta también, ¿no? Y más tarde hay otro panel que son de CDNs, ¿no? Otro condimento y otro eslabón en la cadena, ¿sí? Y justamente cuando mencionaste esto de la calidad del contenido, digamos, ahí en la cadena se arma el problema de muchos de los que están acá presentes son proveedores de acceso a Internet, donde poder garantizar la distribución de una CDN que genere 4K u 8K o lo que sea, digamos, tiene también un costo, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta digamos, ¿ustedes evalúan el costo de distribución? Además, en ese aspecto, digamos, ¿cuánto les cuesta a cada uno de ustedes poder llegar con la calidad que quieren al usuario final? ¿Es algo que evalúan y cómo lo evalúan? Si es que se puede compartir, digamos, ¿no? Yo voy primero, después Lejo. Sí, se evalúa. En el caso, bueno, Disney va a hablar también que tiene multiplicidad de distribuciones propias también. Nosotros también lo tenemos en diferentes regiones. Desde, como se le llama en la jerga, de ojo a ojo, es decir, desde la cámara hasta la casa o hasta el dispositivo final, se contabilizan no menos de 5 o 6 tratamientos sobre el video, o sea, o conversiones, o transcodificaciones, o manipulaciones del contenido, lo cual cada uno de ellos, cada una de estas intervenciones impacta en la calidad. Nosotros contabilizamos los costos, obviamente, que tenemos en la entrega a quien sea el redistribuidor. En este caso, si el ISP es un redistribuidor de nuestro contenido, obviamente lo que después hace el ISP es charlado y muchas veces acordado bajo los contratos, pero no es controlado por quien generó originalmente el canal. En el caso que tengamos distribuciones directas, sí, en ese caso tenemos obviamente control de CDNs y control de distribuciones también de nuestro lado como modelo de distribución. Por eso las empresas que producen y también tienen distribuciones propias entienden muy bien el modelo de CDNs y costos de distribución, no solamente CDNs, sino los costos tradicionales de distribución. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Sí, como... Perdón, disculpa.
Pensé que era solo para la pregunta. Sí, hablando de Disney Plus como servicio de OTT o Video On Demand, y yendo a lo que es costoso la distribución, porque tienen muchas partes, no solamente la calidad del video y todos los checks que se hacen para que eso suceda, sino la metadata. Estamos hablando de servidores, y eso se contempla siempre para poder lograr la mejor experiencia posible, ¿no? Solamente al ser una empresa global, eso depende cómo es que la empresa lo trabaja a nivel global. Tiene con servidores en diferentes lados y se trabaja para que en Latinoamérica sea la mejor experiencia. Sí, buenas tardes. Siguiente pregunta. Dos palabras que me quedaron resonando: adaptabilidad y esfuerzo. Adaptabilidad fue en el año 89 lograr la cuenta número 19 de TIC Sport con el fútbol codificado, cuando nadie quería saber nada de salir solo del básico. Hasta ahí éramos socios y éramos buenos trabajando en conjunto. Pero después la adaptabilidad como operador se nos fue cayendo en la medida que cada programador nos fue entrando por la red de internet sin por eso percibir nada ni poder cobrar absolutamente nada. Y ahí el esfuerzo es grave porque no hay cómo multiplicar los clientes. El poder de compra del mercado es uno. Lo teníamos cuando éramos cajeros, cuando éramos la caja, cuando teníamos la clientela y trabajábamos juntos, y el esfuerzo valía porque Fox lo reconocía, porque con Diego teníamos mucho para celebrar de todo lo que pudimos hacer en conjunto. Pero la realidad que hoy no alcanza, desde el lado operador, si bien no tiene que ver con el tema, no hay adaptabilidad posible, porque en cuanto a la operación de la lineal se nos caen, y los que se nos van por internet nos incrementan el costo del ancho de banda y no cobramos nada. De manera que esfuerzo y adaptabilidad, en el caso nuestro, está muy comprometido, sumamente comprometido, porque la demanda no es elástica, es la misma de siempre. Y la torta se está repartiendo cada vez más, y hoy nuestros proveedores, que son ustedes, son nuestros principales competidores. Nada, quería que reflexionemos también sobre eso. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta acá adelante, por favor. Bueno, suscribo la reflexión acá del amigo Malizani. Yo soy miembro del Hub de Contenidos de Cabase. Lo llamamos Hub de Contenidos justamente porque ustedes acaban de dar una imagen muy cierta de que esto no es televisión como era antes, porque venimos nosotros del mundo de Internet y aterrizamos o pusimos, digamos, la pista de aterrizaje para que en nuestras plataformas aterrizaran las señales. Es decir, tenemos convenios con Disney, tenemos con TIC y tenemos también con AMC, por suerte, y los tenemos incorporados en una grilla. Lo que no tenemos, y esto un poco era también dentro de lo que Emilio había planteado, es, sabemos que nuestros usuarios pueden acceder a Gelatina a través de YouTube. La pregunta es, en esta experiencia que ustedes están haciendo y todo esto que vos contabas, Emilio, de ver con los, digamos, los que interceden en la publicidad y demás, toda esta experiencia que ustedes están haciendo, es si analizaron o vieron o qué posibilidad hay de que incorporemos a ustedes para que un cliente nuestro, en lugar de tener que verlos por YouTube, los pueda ver en la grilla como un contenido más. Creo que a nosotros eso tal vez nos daría una ventaja y a ustedes tal vez les daría una visibilidad, porque ya no solo tienen que llegar a nuestro cliente a través de redes sociales y mensajes, sino que va a haber una lista de opciones en donde cuando hagan el recorrido de la grilla va a aparecer Gelatina u otra plataforma de streaming que también pueda o quiera estar dentro de esa plataforma. ¿Lo han analizado? ¿Están en conversaciones con alguna plataforma? Está buenísima la pregunta, porque un poco lo que dije en mi exposición antes es esto de que todo se fue concentrando en YouTube, ¿no? Casi de manera natural. Gelatina empezó
seguimos transmitiendo también por Twitch, por ejemplo, que es otra plataforma de videos en vivo, pero cada vez menos gente te mira por ahí. Puede ser por el esquema de monetización de Twitch, que es menos beneficioso para los creadores de contenido, o puede ser porque para el usuario es más incómodo, por un montón de motivos. Finalmente, la gente va a buscar estos canales a YouTube porque es a lo que está acostumbrada, entonces si vos no estás ahí, no existís o no tenés el impacto que estás buscando. Eso trae sus ventajas y sus desventajas. Nos costó mucho empezar a tener un diálogo con YouTube productivo, porque lógicamente para YouTube, que es una plataforma ni siquiera extranjera, ya transnacional, somos un granito de arena en una playa de contenidos de todo el mundo y también de Argentina. Estos canales grandes que uno escuchó nombrar o que consume, como somos nosotros, pero los otros que mencioné antes, siguen sin estar en los primeros 50 canales de YouTube más vistos o más consumidos. Eso, digamos, los más consumidos son o youtubers tradicionales, o artistas musicales, contenidos infantiles. Pero para ir concretamente a la respuesta, fantaseamos mucho con qué pasa si armamos nuestra propia plataforma de streaming o qué pasa si nos incluyen otras plataformas de streaming. Creo que eso es algo que claramente está en conversación, que estaría buenísimo no depender únicamente de una vía de exposición y de difusión de los contenidos. El caso de Gelatina, por ejemplo, hay canales, hay un canal en la grilla de Telecentro que repite ciertos contenidos de Gelatina. Es bien distinto a lo que planteas vos, no es que entras a la grilla y está Gelatina como canal, pero sí hay otros que han hecho una experiencia por ese lado. Por poner un ejemplo, El Destape. Hoy podrías decir que es una radio, pero también que es un canal de streaming, un canal de YouTube, y también es un canal de televisión, porque está dentro de una cablera, tiene ahí un numerito en la grilla también de Telecentro que podés entrar y verlo en vivo. Creo que lo que va a confluir más adelante son híbridos. Cada vez es más difícil determinar qué es una radio online, qué es un canal de streaming, qué es un canal de YouTube y qué es un canal de televisión. Perdón, Olga también, ¿no? Olga, no conozco el caso de Olga en ese sentido. Está disponible en Cablevisión. Qué viejo. Telecom, bueno, ¿no? me estoy entrando ahora, pero probablemente sí. Creo que eso va a avanzar porque también visualmente, técnicamente, al menos los canales grandes, los primeros 5 o 10 canales de streaming argentinos o del área metropolitana de Buenos Aires, para ser más honestos, están apostando a esquemas más televisivos. O sea, vos ves hoy los estudios de todos estos canales principales y no tienen nada que envidiarle a un estudio quizás sí de los canales líderes de aire, pero no de un canal de noticias mediano o pequeño, ¿no? Así que no tengo la bola de cristal, pero ojalá se pueda armar algo de eso, sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Allí. Bien, mi pregunta va orientada también para Emilio. Recién hacías mención, por acá a la derecha, hacías mención de que no sé si es la ventaja o el diferencial que sí tiene Gelatina por respecto de la gente que integra el panel, de que además de ser contenido on demand, tienen contenido para ver en diferido. De hecho, creo que es mucho más lo que se consume en diferido o viendo repeticiones que lo que se ve on demand. Entonces, quería saber, bajo tu rol de coordinador de programación, cómo manejan el tema de las franjas horarias, a quién le dan qué horario, y quizás justamente los que están en horarios más excéntricos o más tempranos o más tarde, son aquellos que tienen más repercusión en redes sociales, los que más se ven repeticiones, porque no estamos la gente prendida en ese horario para verlo live. Entonces mi pregunta es, ¿cómo manejás vos ese rol? ¿A qué le das la prioridad? ¿Cómo acomodás la grilla? Y sobre todo, ¿cómo monetizás? Porque eso también, la repercusión que tiene por canales oficiales y sobre todo por no oficiales, ¿no? Porque me incluyo, siempre agarro algún recorte, retuiteo o lo que sea, y no necesariamente es por un canal de Gelatina. Gracias. Lo primero es romper con esa intuición que tenés, porque al contrario, a nosotros nos ven mucho más on demand que en vivo, y en realidad todos los canales de streaming. Sí es cierto que algunos canales de streaming, sus contenidos que salen en vivo tienen más vida útil a través del tiempo y otros menos. Gelatina, la verdad es que hacemos contenidos que quizás son un poco más atemporales, entonces a los 2 meses que salió tal columna, tal entrevista, todavía se puede seguir viendo y sigue teniendo consumo, y otros canales quizás tienen, no sé, son charlas más improvisadas, más
pasatistas y al otro día ya se dejó de ver. Eso, bueno, depende de cómo cada uno lo maneja. ¿Cómo pensamos en ese sentido entonces la grilla horaria? Bueno, la verdad es que Gelatina este año al menos se ordenó, teniendo una mañana hasta el mediodía full informativa, política, periodística, y más yendo hacia la tarde, contenidos más de entretenimiento, de humor, de cultura. Es una forma de ordenarnos nosotros, también es algo un poco por costumbre. Gelatina también lo integra gente que viene o de la radio, o de la tele, o de medios tradicionales, y entonces uno siente que la información política está más a la mañana, al menos eso pasaba en la primera y segunda mañana de la radio, y sigue sucediendo. Es algo arbitrario, es algo que lo armamos así, pero que tranquilamente podría ser distinto, y de nuevo, pensamos mucho más el recorte en diferido que en vivo. Lo último creo que mencionabas la parte de la monetización. Bueno, yo hablé de la publicidad privada y del aporte de la comunidad, ¿no? Y el financiamiento por crowdfunding o por suscripción o por, nosotros le decimos socios. Eso es lo principal en el caso de Gelatina. La monetización de la plataforma, YouTube principalmente, es ínfima en este tipo de canales. No quiere decir que no puedas tener un canal de YouTube que se financie principalmente por ahí, pero en los esquemas que tenemos, estos canales grandes donde laburan 40, 50, 60 personas, al menos en Argentina, al menos por ahora, lo que te aporta YouTube económicamente es muy poco, y para no criticar simplemente a YouTube, el resto de las plataformas te aporta cero. Entonces son simplemente lugares de difusión para que la gente te conozca y vaya a ver tu contenido, y lo que haces es incluir publicidad en los videos por fuera de la publicidad que ya incluye YouTube, y sobre todo pedirle a la gente que entre en nuestro caso, gelatina.com.ar, y aporte por otro lado, ¿no? Que no sea eso, desde la monetización de YouTube que te ofrece la plataforma. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta del público. Gracias. Ustedes 4 pertenecen a 4 modelos de negocios distintos y plataformas diferentes, pero los 4 mencionaron tanda publicitaria, suscripciones, PNT, eventos, incluso sorteo. ¿Están desarrollando, están pensando en otros modelos de monetización que no sean estos los que ya estamos acostumbrados? Bueno, recojo el guante yo por el lado del deporte. El deporte tiene oportunidades de espacios comercializables, siempre en función a lo que cada deporte permita, ¿sí? Todo el tiempo surgen nuevas restricciones y nuevas oportunidades. En el deporte, concretamente, la publicidad virtual es un buen ejemplo. Hace unos 20 años parecía que el tema de poner publicidad virtual en las canchas, en los campos de juego, iba a arrasar con la clásica estática o publicidad de LEDs. Sin embargo, no gustó, porque no gustó al público que se invadiera el espacio de juego con publicidad virtual, porque parecía que sí, hoy puedo poner un cartel de una propaganda, mañana puedo poner la pelota a un jugador donde no estaba. Por eso hoy en día la oportunidad de publicidad virtual quedó para los entretiempos, para el postpartido, para la previa, ¿no? A la hora de desarrollar nuevos formatos tiene que ver con trabajar conjuntamente, en el caso nuestro del deporte, con nuestro socio en esto, que es el organizador del deporte, la Federación Deportiva, la entidad deportiva, con quien explotamos conjuntamente los derechos. Porque las oportunidades están también en la publicidad física, ¿sí? En la medida que trabajemos en forma mixta, a ver, un PNT que todos vemos, o los que vemos fútbol, es creo que el de Uber, que entra el camioncito con la pelota a la cancha, eso es un PNT, digamos, mixto, porque hay un acuerdo para que la televisión lo enfoque, hablando en términos así coloquiales, y a su vez para que la AFA permita que entre el camioncito con la pelota a la cancha, ¿sí? Estas son justamente innovaciones o ideas mixtas que surgen no porque sea una genialidad, sino porque se tiene en cuenta que se trabaja en conjunto entre el dueño de la publicidad física en ese lugar, que en este caso es la AFA, y el dueño de la publicidad televisiva, que en este caso es bueno, el canal que está transmitiendo, ¿no? Yo por el lado de Disney Plus, un poco lo mencioné antes, pero no solamente en el nuevo plan estándar con anuncios donde vos podés ver películas y series y tenés pre-rolls, mid-rolls con publicidad, y después tenés planes en el Premium donde en lo que es la clásica tanda publicitaria, ahí es donde también hay publicidad dentro de la plataforma, que es diferente a la que sale en ESPN Cable, o que directamente es un partido o una transmisión de un evento deportivo que solamente sucede en el streaming, y es una pauta que solamente se puede ir a ese partido de la Copa Libertadores con una pauta
ya sea por PNT o por lo que son Dynamic Ads conectado a servicios de DVC o de Google. Y en paralelo a eso también tenemos otros modelos que no tienen que ver con los eventos en vivo, sino lo que puede ser una propuesta para un tercero, para un anunciante, donde puede ser hasta dentro del contenido de una serie o de un evento deportivo. Puede ser el encargado, lo cuento porque es uno de los grandes éxitos locales en Argentina de producción para Disney Plus, donde haya algún tipo de integración comercial con alguna marca, que luego eso también sea con algún sponsorship, participar de un evento, de una premiere para una marca en la comunicación, o hacer un spot publicitario ad hoc para esa marca para que pueda exponenciarlo en redes sociales o en sus propios medios. Entonces, ahí lo que sí sucede en Disney es una propuesta para un anunciante puede ser integral de diferentes maneras en diferentes puntos de contacto que provee la compañía. Pensaba en nuestro caso que ahí hay una tensión por momentos con las agencias, con las marcas, con quien quieren publicitar al aire de Gelatina, porque creo que uno de los componentes centrales por los cuales los canales de streaming tipo Gelatina crecieron tanto es algo del lenguaje que hay en vivo, que es mucho más genuino que lo que se ve en la televisión o en la radio tradicional. Entonces la forma de publicitar, de hacer el PNT, de ese tipo de cosas, también intentamos que sea o creativo o de una manera más genuina o más chistosa. Por momentos eso sale muy bien y le da un diferencial, y por momentos a veces las agencias son más conservadoras que nosotros, o nuestros conductores no se sienten cómodos con la propuesta de la agencia. Digamos, ahí hay un ida y vuelta que estamos desarrollando, estamos viendo, tenemos un montón de casos exitosos en ese sentido. Y después, pensando, creo que la pregunta iba por el lado de cómo se empieza a monetizar de otras maneras. Nosotros encaramos, por ejemplo, este año una serie de cursos virtuales para darle una oferta distinta a nuestra comunidad. Está muy orientado al núcleo duro que siga Gelatina, pero también están invitados el resto de los que quieran sumarse. Hay un curso de producción de streaming, hay un curso de literatura, hay un curso de economía y los eventos presenciales, ¿no? Algo que se vio mucho en varios de estos canales. Olga lo explotó mucho el año pasado con eventos musicales muy masivos, pero también Gelatina cerró el año llenando 2 veces el Estadio Obras con la fábrica de jingles. Eso también es una vía que, obviamente cobras un ticket para un evento presencial, pero aparte de sumar un financiamiento extra para el canal, la gente pide eso. Digamos, la gente pide encontrarse presencialmente, y esa comunidad que se va armando no es lo mismo encontrarte en el chat o en la caja de comentarios que encontrarte en la vida real a charlar, a cantar, a saltar, a lo que sea. Y para nosotros también es lindo pasar de ese numerito que se ve ahí en la pantalla de YouTube o de las redes y tener un encuentro humano, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una última pregunta de la audiencia. Sí, no es una pregunta, es un comentario y después un agradecimiento. La industria de Internet siempre está preocupada y ocupada en garantizar la calidad, que es lo que decías, Diego. Muchas veces los eventos en vivo, un Boca River, una final de un mundial, una carrera de Fórmula 1, tienen picos de consumo, ¿sí? Nos preocupa a nosotros saber, tener, estar, entender, por eso preguntas de cómo monetizar, cómo estar seguros en el costo de la distribución, digamos. Nosotros construimos el ancho de banda, pero el ancho de banda a nosotros nos cuesta, ¿no? Y entonces somos parte de esa cadena de distribución y tenemos que tener claro esa cuenta. Quería hacer este comentario formal porque es la primera vez que tenemos en nuestro evento un panel con este otro lado, digamos, de la industria. Entendemos que las industrias se juntaron, somos parte ahora de una sola industria todos, y desde la Cámara Argentina de Internet agradecerles que hayan formado parte del panel formalmente y entender que ahora estamos todos de un solo lado y que tenemos que encontrar los modelos que nos sirvan a todos para poder mejorar, ser todos más rentables y dar cada vez mejor calidad. Nada más. Gracias. Gracias.